Después del acontecimiento de Pentecostés, Pedro, lleno del Espíritu Santo, salió a la plaza pública de Jerusalén a proclamar a Jesús con audacia. Y él decía: sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús, a quien vosotros habéis crucificado. Y la reacción de los israelitas fue de una profunda conversión, de un profundo arrepentimiento. Y dice el libro de los Hechos: al oír esto dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Y Pedro les contestó: convertíos, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba: salvaos de esta generación perversa. Y el método que Pedro presenta a los israelitas para que ellos también reciban el Espíritu Santo es el mismo método que el Espíritu Santo nos presenta hoy. El camino no ha cambiado. Si queremos de verdad dejarnos llenar del Espíritu Santo del Señor, el primer paso es el de una profunda conversión, arrepentirse. Es el primer paso que debemos dar, y al comenzar ese encuentro con el Señor nos dice de nuevo lo que dijo al comenzar su vida pública: convertíos y creed en la buena nueva. Hermanos, no hay vida en el Espíritu sin una profunda conversión, porque debemos aceptar, renunciar al pecado, a Satanás y a sus obras, para que después el Espíritu Santo pueda llenarnos de su amor, pueda llenarnos de sus dones, de su vida. Este es el camino y no hay otro. Y esta mañana, en esta primera reflexión, hemos pensado juntos meditar sobre el tema del Año Santo: abrir las puertas al Redentor. Es muy importante que cada uno de nosotros nos reconozcamos como pecadores. Venir a este encuentro con Jesús no con la actitud orgullosa del fariseo que de pie delante del altar decía: Señor, yo te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son adúlteros, ladrones. Yo pago el diezmo, yo ayuno. Y entonces comenzó a ensalzarse, dice el Evangelio. Mientras atrás en el templo estaba el publicano, el hombre humilde, sencillo, de rodilla, golpeándose el pecho, y él decía: Señor, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. Y Jesús nos dice: aquel volvió a su casa justificado, pero no este, porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Y si queremos subir en la vida espiritual, hay un solo camino: es el de bajar, humillarse, no hacerse grande, sino hacerse como niños, dice el Evangelio.
Si queremos entrar en el reino, no hay otro camino. Si no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Y el niño acepta reconocer sus errores, pero el grande, el orgulloso, trata de callar sus errores, trata de aparentar grande, bueno, cuando el Señor lo que nos pide es arrepentirnos, abrir las puertas al Redentor, nos dice el Papa en este año santo de la redención, para que Él entre en sus vidas y que con su entrada entre la salvación. Hermanos, a nosotros nos pasa lo que pasó a Zaqueo. Si sabemos abrir la puerta al Salvador, vamos a recibir una gran bendición. Zaqueo, aquel comerciante de Jericó, que era muy pequeño de estatura y había oído hablar de Jesús. Él quería conocer a Jesús. Él había oído decir que Jesús había hecho muchos milagros y él quería conocerlo. Y como era pequeño de estatura, y venía Jesús en la calle de Jericó con la multitud de los discípulos, y Zaqueo no lo veía porque los hombres tapaban a Jesús, eran demasiado grandes, él no veía a Jesús, y se subió en el sicomoro, se trepó en el árbol corriendo, y allí entre las hojas y las ramas, desde esta altura, él podía ver a Jesús. Y Jesús levantó la vista, y cuando vio a Zaqueo en el árbol, Jesús, que lo conocía, sin Zaqueo sospecharlo, Jesús nos conoce a todos por nuestro nombre y apellido. Y Jesús, mirando a Zaqueo en el árbol, le dijo: Zaqueo, bájate del árbol, hoy quiero entrar en tu casa. Imagínense, qué sorpresa para Zaqueo, cuando se sintió descubierto entre las hojas, y él bajó rápidamente, corrió y abrió la puerta de su casa. Y Jesús entró en la casa de Zaqueo. Y cuando Jesús se encontró con Zaqueo, se encontró la misericordia con el pecado. Y Jesús, con los ojos llenos de amor, miraba a ese hombre. Y Zaqueo se sintió tan pecador que al encontrarse con Jesús, él reconoció su condición de pecador y comenzó a decir: yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Su corazón comenzaba a cambiar en su encuentro con Jesús. Y él dijo: si en algo los he defraudado, les devolveré 4 veces más, la mitad de sus bienes a los pobres, y 4 veces más le va a devolver si en algo ha robado. Esta era una conversión rápida, profunda, y Jesús le dijo: hoy la salvación ha entrado en tu casa. Primero necesitamos hacer un encuentro con Jesús. Y cuando uno se encuentra con Jesús de verdad, Jesús es el que da la gracia del arrepentimiento. Y cuando uno encuentra a Jesús en su vida, algo comienza a cambiar. Y esta es la conversión. Y Jesús en este encuentro quiere regalarnos lo mismo. Él quiere darnos su perdón, su amor. Pero Él te dice a ti lo que dijo a Zaqueo: bájate. Tú no estás en un árbol, pero tal vez tú estás muy alto en tu orgullo. Tal vez tú no has reconocido todavía que tienes que humillarte y pedir perdón a Dios. Y el Señor te dice: humíllate, bájate, porque hoy quiero entrar en tu vida. Hoy quiero entrar en tu alma. Y si tú dejas entrar a Jesús, ¿cuántas bendiciones vas a recibir? Pero hermanos, yo quiero estar claro con ustedes en este punto.
porque debemos ser sinceros. Reconocemos que Jesús es todopoderoso y Él manifiesta su poder de mil maneras. En estos últimos años yo he tenido la alegría de predicar en los 5 continentes, en muchos países, y en todas partes he visto lo mismo. El poder de Dios se está manifestando en la iglesia de hoy de una manera extraordinaria. Parece ser que por la poca fe del pueblo de Dios, Jesús, rico en misericordia, en amor, nos está ayudando con signos y prodigios que vienen a despertar la poca fe de su pueblo. Hemos visto, hermanos, señales, signos extraordinarios de la presencia del Señor en su pueblo. En el mes de mayo pasado, en un retiro que predicaba con Evaristo en una parroquia de República Dominicana, una pobre mujer que tenía 4 años y medio, muda. Ella no podía decir una palabra. Después de un derrame cerebral que había sufrido, no había vuelto a decir una sola palabra. Y era la esposa del animador de pastoral del pueblo. Ella era muy conocida y la gente tenía pena de ver a doña Emilia tan triste que no podía hablar. Y en la misa de sanación, aquel sábado por la noche, ella recibió la Santa Comunión, creyó que Jesús está presente en la hostia santa, la hostia consagrada. Y el mismo Jesús, que soltó la lengua del mudo en el Evangelio, le soltó la lengua a doña Emilia, y ella, después de la oración de sanación, comenzó a hablar. Le volvió el habla, pero fue algo tan grande que el domingo por la tarde, a la hora de los testimonios, doña Emilia dio su testimonio públicamente y llorando daba gracias a Dios y terminó su testimonio rezando una Ave María con todo el pueblo. Y esta sanación me impresionó mucho, como el Señor nos está recordando que Él tiene el mismo poder hoy que ayer. Y cuando llegué a mi parroquia, conté a un párroco vecino, un francés que es misionero, en la parroquia vecina, le conté esta sanación, que a mí me parecía algo estupendo, que hay que proclamarlo. Y él es un sacerdote francés, un poco malicioso, un bretón. Y él me dijo: padre, para mí el milagro no está donde usted cree. Le dije: ¿cómo? Dice él: para mí el milagro no es que una mujer que tenía 4 años y medio sin hablar comience a hablar. Dice: para mí el milagro es que una mujer haya podido pasar 4 años y medio sin decir una palabra. No se pueden ver milagros en todas las cosas, ¿verdad que no? Pero como quiera el Señor la sanó. Esa muda comenzó a hablar y es hermoso ver cómo el Señor sana ciegos. Hemos visto en México, donde fuimos a dar un retiro, el equipo en Monterrey, un retiro carismático de 3 días en un pueblo de 2 millones de habitantes. Ellos habían alquilado 14,000 sillas, escuchen bien, 14,000 sillas para el retiro. Habían alquilado lonas grandes, una capa grande, varias capas para cubrir las sillas, y allí en el terreno del arzobispado celebrábamos el retiro. Y cuando llegamos la víspera del retiro y nos llevaron a ver ese retiro, yo le dije al padre Pepe, que organizaba el retiro,
Pero ¿tú crees que se van a llenar esas sillas, 14,000 sillas, en un retiro carismático? Dice él, sí, nosotros creemos que se van a llenar, porque han llamado de todas partes y viene mucha gente. Entonces comenzamos el retiro y cada silla se llenó el primer día. El Señor acostumbró a llenar las sillas que le preparamos. Cada silla se llenó, 14,000. Y el segundo día, en la misa de sanación, había mucha gente de pie que no tenía dónde sentarse. Y entonces en la misa de sanación, el Señor bendijo esa multitud de creyentes, de muchas maneras. Pero la sanación que a nosotros más nos impresionó fue la de una mujer ciega que no podía andar sola. Ella tenía unos 5 años ciega y después de la comunión, por el poder de Jesús, ella comenzó a ver un poquito. Y el domingo ella veía muy bien. Y después de haber sido examinada por 2 oculistas que estaban presentes en el retiro, ella fue autorizada a dar su testimonio públicamente. Y nos decía en la clausura, llorando, si ustedes supieran la alegría que tengo de ver la luz del sol por primera vez en 5 años. Miren, hermanos, el poder de Dios manifestándose, renovando la fe en la iglesia con signos y prodigios. El poder de Dios que está despertando la fe de tanta gente que estaban durmiendo, olvidando a Dios. Y Jesús que viene a manifestarse como el mismo Jesús, el mismo Salvador. En Camerún, en un retiro en San Melima, fuimos a orar a un hospital de leprosos donde había más de 300 leprosos que sufrían mucho. Que es muy triste ver un grupo de leprosos así con la carne comida por la lepra. Es un espectáculo muy triste. Y todos los misioneros, después del retiro sacerdotal que había predicado en San Melima, fuimos a orar al hospital de los leprosos. Y después nos retiramos. Y a las 3 semanas nos escribieron los misioneros que el Señor había sanado a 10 leprosos. Exactamente 10 de los 300 y pico, Jesús había sanado a 10 leprosos que en el curso de los días siguientes, sanándose, pudieron volver a incorporarse a su comunidad. Y me impresionó mucho el hecho de que el Señor haya sanado a 10, ¿por qué no 8? ¿Por qué no 12? Como que Él nos quiere recordar que es el mismo Jesús que sanó a los 10 leprosos del Evangelio, es el mismo que está vivo hoy en su iglesia, y en San Melima sanó a 10 leprosos. Y por eso le digo, el poder de Jesucristo es muy grande, no ha cambiado. Él es el amo de lo imposible. Él puede sanar ciegos, cojos, sordos, leprosos, cancerosos. Todo esto lo hace. Hay una sola cosa que Jesús no puede hacer. Escuchen bien. Hay una sola cosa que Jesús no puede hacer. Él no puede entrar en tu corazón si tú no le das permiso, porque Él te ha dado la libertad y Él respeta tu libertad. Y por eso nos dice en el Apocalipsis, estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y me abre la puerta, yo entraré y cenaré con Él y Él conmigo. El Señor está llamando a la puerta del corazón de muchos cristianos que lo han dejado fuera
y viven, a pesar de ser bautizados, a pesar de ser hijos de Dios, viven como si fueran paganos, olvidando que Jesús es su Salvador. Y en este año santo, la Iglesia a través del Papa nos invita a abrir las puertas al Salvador, al Redentor, a abrir las puertas a Jesús, como lo hizo Zaqueo, que abrió la puerta y Jesús entró. Y con la llegada de Jesús llegó la salvación. Hermanos, abrid las puertas al Redentor y no tengáis miedo a abrirle la puerta, porque cuando Jesús entra en la vida de uno, entra la felicidad, entra la paz, entra la salvación. Y él lo dijo a Zaqueo: hoy la salvación ha entrado en tu casa. Pero le repito, el Señor no puede entrar en tu vida si tú no le das permiso. Porque Él no es un ladrón que llega y tumba la puerta y entra a la fuerza. Él es el buen pastor que llama a la puerta y dice: estoy a la puerta y llamo. Estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Hermanos, nos repite San Pedro: convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Cuando oramos para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, sencillamente renovamos nuestro compromiso bautismal. Pedimos a Jesús que nos renueva, que nos dé una fe más grande, y renunciamos de nuevo al pecado y pedimos una nueva efusión del Espíritu Santo en nuestra vida, y renovamos nuestro compromiso como confirmados, como testigos de Cristo. Pero pedimos al Señor que nos dé la fuerza del testigo. Esta es la gran novedad que estamos viviendo en la iglesia de hoy, que no es ninguna novedad, pero es la renovación de algo que estábamos olvidando. Muchos de nosotros en nuestra vida estábamos olvidando el poder del Espíritu Santo. Y si queremos vivir, como dice Pedro, cada uno de vosotros recibirá la fuerza del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para cuantos están lejos, para todos los que llama el Señor Dios nuestro. Es una gracia actual que está pasando en la iglesia de hoy, en la cual el Espíritu Santo impulsa a los cristianos a renovar su compromiso bautismal y a pedir la fuerza del testigo. Y qué hermoso es ver la misericordia de Dios manifestarse en los corazones arrepentidos. Qué hermoso es ver el poder de la misericordia de Dios capaz de transformar un corazón rápidamente. Yo le cuento, hermanos, un testimonio que a mí mucho me impresionó, y se lo cuento para que vean la fiesta que celebra el Señor cuando se arrepienta uno de verdad. Nosotros estábamos predicando un retiro carismático en una parroquia de República Dominicana, en Matancita, y había tanta gente en el retiro que no se podía dar en la iglesia parroquial, y entonces decidimos predicar afuera, debajo de las palmas. Se organizaron las sillas,
se colocaron las bocinas y muchas sillas. Cerca de 1000 personas había en el retiro parroquial y allí comenzamos el retiro. Y este lugar estaba separado del patio interior de una casa, separado por una verja, una empalizada. Y cuando el primer día celebramos la misa por los enfermos en la tardecita, después de la comunión, hicimos oración por todos los enfermos que había en el retiro. Y el Señor a veces después de la oración nos da algunas palabras para la asamblea, como ustedes conocen este carisma que está renovándose en la iglesia de hoy, que se llama el carisma de la palabra de conocimiento o palabra de ciencia, como la llaman muchos. El carisma de la palabra de ciencia que nos da un conocimiento que nos impulsa a anunciar como si fuera profecía del Señor algo que está sucediendo en la asamblea, y el Señor nos da ese carisma para edificar la fe de la asamblea, para que su pueblo reconozca que Él está presente. Y entonces, después de la oración por los enfermos, me llegó al corazón clarita una palabra del Señor que transmitía a la asamblea, y era esta: aquí hay una persona que sufre del cáncer en el vientre, en el abdomen, una persona que tiene mucho dolor, y en este momento el Señor comienza a sanarte, y tú sientes un calor tan grande que tú estás asfixiándote, pero no temas, es el Señor que pasa y te está sanando. Y como estábamos en una parroquia de gente conocida, sencilla, yo de una vez pregunté a la asamblea: ¿quién es la persona que sufre del cáncer en el abdomen? Que se identifique. Y una persona pregunté quién era la persona que sufría del cáncer, y ninguna persona se identificó. Quedó sin respuesta la asamblea. Y pregunté de nuevo y nada. Seguimos orando y hubo otras palabras del Señor y todos los demás se identificaron, pero la primera nada. Y al otro día, sábado, a la hora de comenzar de nuevo las conferencias del retiro, a las 9 de la mañana se nos acercó una señorita al micrófono y me dijo: padre, yo quiero dar un testimonio. Y yo no la conocía, y ella se acercó y le permití hablar al pueblo. Y ella dijo: padre, ayer cuando usted anunció que una persona que sufría del cáncer en el abdomen estaba sanándose, yo estaba oculta detrás de la empalizada. Y le dijo a la multitud: a lo mejor ustedes se van a sorprender al verme aquí, porque yo soy una mujer, una pecadora pública. Ella era una prostituta muy conocida en su pueblo, una prostituta que había hecho mucho daño en ese pueblo. Y dijo: yo soy una pecadora pública, y por mi vida de pecado me daba vergüenza mezclarme con ustedes en la misa de los enfermos. Y entonces, cuando comenzó la misa, yo me oculté detrás de la empalizada. Ella se había metido en el patio interior de la casa. Ahí no la veía nadie. Pero Jesús, el buen pastor, veía a esta ovejita tímida que no tenía bastante confianza en los hombres para mezclarse con la multitud, pero tenía bastante confianza en Jesús para atreverse a pedirle su sanación. Y ella se había ocultado detrás de la empalizada. Y dice: cuando usted anunció que una persona se estaba sanando del cáncer en el abdomen, yo sentí un calor tan grande en el vientre que comencé a asfixiarme y pensaba que me iba a desmayar. Y este calor me duró como 5 minutos y después desapareció.
Y yo fui corriendo a mi casa y allí le dije a mi mamá lo que me había pasado. Y le dije, ¿cómo es que ese hombre dice que yo tenía cáncer? Y yo sé que estoy enferma. 2 veces la habían operado, pero ella nunca había sabido que tenía cáncer. Y su madre y toda la familia lo sabía. Y su madre le dijo, nunca te lo habíamos dicho, pero la operación que te habían hecho era por el cáncer. 2 veces. Y entonces, después de este calor grande, ella no sentía más dolor, más nada. Y el sábado por la mañana fue al micrófono a dar testimonio públicamente de que el Señor la había sanado. Y en las semanas siguientes hemos podido verificar que esta sanación era completa, perfecta y dura todavía. Pero no se termina ahí el signo del amor de Jesús. Después de haberla sanado del cáncer de su abdomen, el Señor la sanó del cáncer del alma. Le dio un profundo arrepentimiento por su vida. El sábado por la tarde, Miriam, aquella muchacha, se confesó, pidió perdón a Dios. Y el domingo por la mañana, ella se acercó a recibir la Santa Comunión. Y mucho me impresionó lo que le pasó a ella. Me recordaba la historia del hijo pródigo, que cuando después de haber malgastado los bienes que su padre le había regalado, él se arrepintió y dijo, me levantaré y volveré a mi padre y le diré, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo, pero trátame como a uno de tus siervos. Y ustedes conocen la historia tan hermosa del hijo pródigo. Y entonces a Miriam le pasó lo mismo. Ella se arrepintió después de esta sanación hermosa. Se arrepintió, pidió perdón a Dios y el domingo comulgó. Fue la fiesta, la celebración de que habla Jesús en el Evangelio, que hay más alegría en el cielo por un solo pecador que se arrepienta que por 99 justos que no necesitan de la penitencia. Y al hijo pródigo, su papá le mandó a preparar un banquete, el banquete del becerro cebado. Miriam no comió el becerro cebado, pero participó al banquete del reino el domingo y recibió el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Lo recibió en la Santa Comunión. Y qué hermosa fiesta, hermanos, en el cielo y en la tierra por esta mujer arrepentida. Y ella siguió haciendo su apostolado durante el año y comenzó a hacer apostolado con sus compañeras prostitutas y comenzó a visitarlas. Y ella hizo algo que entre nosotros parece increíble. Junto con un catequista del pueblo, ella quiso comenzar un grupo de oración carismática en el prostíbulo donde ella trabajaba antes. Allá había 28 prostitutas. Una señora que tenía una especie de prostíbulo grande y que tenía a su cargo esta casa de perdición, y había como 28 prostitutas. Y Miriam se metió ahí con un catequista y les dijo, yo no vengo a pedirle que se salgan de esa vida alegre que ustedes llevan, pero quiero hablarle de mi amigo Jesús. Y comenzó a hablarle del Señor y del gozo que ella había encontrado al encontrarse con Jesús y al ser sanada por Jesús en su cáncer, en su alma, la transformación de su vida. Y saben, hermanos, que poco a poco ella pudo comenzar un grupo de oración carismática en el prostíbulo, y todos los lunes por la noche, cosa extraña,
se reunían las prostitutas con Miriam y con el catequista, leían la palabra de Dios y cantaban la gloria de Dios. Claro que aquella noche tenían menos cliente, pero recibían el gran amigo, recibían a Jesús. Y el Señor iba trabajando en sus corazones. Y el Señor le daba el verdadero amor. Y después, hermanos, cuántos cambios se han visto entre aquellas prostitutas. Tanto que al año, Miriam con un catequista, ese catequista tuvo la idea muy curiosa de pedir un retiro carismático para las prostitutas del pueblo. Y nosotros, el equipo, tuvimos ese apostolado de predicar un retiro, y ella, como conocía la dirección de las prostitutas del pueblo, consiguió reunir 47 prostitutas en la casa de retiros, y le dimos un retiro de fin de semana a 47 prostitutas. Yo jamás en la vida había visto tanta prostituta de golpes. Pero el Señor la amaba a todas. Y cuántas bendiciones en este retiro. Y yo lo que quiero decirle, hermanos, es que la historia de Miriam es la historia de cualquiera de nosotros que abre las puertas al Redentor. Y el Señor viene, como entró en la casa de Zaqueo, y lo bendice y lo transforma y lo llena de gozo. Y esta es la gran sanación que necesitamos todos. Déjense transformar por el amor sanador de Jesús. Déjense purificar por el Señor. Este es el proyecto que el Señor tiene para este retiro. Yo creo que no podríamos ser completos sin, antes de terminar, invitarle a ustedes a aprovecharse del sacramento de la reconciliación, que es el más humano de los sacramentos, que todos lo necesitamos. Y hay cristianos, incluso a veces gente de los grupos de oración, que van a orar todas las semanas, pero se han dejado engañar por cierta ideología que no es lo que enseña la Iglesia Católica. Y algunos que dicen, yo me confieso con Dios, ya no me confieso yo con el sacerdote, yo me confieso con Dios. Claro que tú te confiesas con Dios y yo también. Todos nos confesamos con Dios, pero nosotros los católicos tenemos una gran ventaja, es que Dios nos contesta a nosotros. Le pedimos perdón a Dios y Dios nos responde a través del sacerdote, que nos dice en el nombre de Dios, yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y este es el más humano de los sacramentos, que todos lo necesitamos. Y hay católicos que han dejado el sacramento de la reconciliación, por la razón que sea, y le hace tanta falta vaciarse de sus problemas que lo tienen que ir a decir a un psiquiatra, lo que ya no se atreven a decir a un sacerdote. Como quieren vaciarse de ese veneno que llevan adentro, lo van a decir a un psicólogo o a un psiquiatra, y los que no tienen dinero lo van a contar a la comadre, pero tienen que decirlo a alguien, porque no podemos quedarnos con eso adentro. Y el Señor, que nos conoce mucho, el Señor nos ha regalado este sacramento de la reconciliación. El domingo de la Pascua, en su primera aparición, Jesús dijo a los apóstoles, la paz sea con vosotros. Y entonces dice el Evangelio, según San Juan, que Jesús se apareció y sopló sobre los apóstoles y les dijo, la paz sea con vosotros. Y después, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos.
Y en este mismo momento Jesús regalaba a su iglesia el sacramento de la reconciliación, que nos hace tanto bien y que necesitamos todos. Le digo, Dios es quien perdona, pero Dios, cuando le pedimos perdón en el sacramento, Dios nos responde a través del sacerdote, que en ese momento el sacerdote viene a ser auténtico profeta del Señor. El profeta del Señor es el que habla en el nombre del Señor. Y cada vez que el sacerdote da una absolución y dice, yo te absuelvo de tus pecados, él no dice, te absuelvo en mi nombre. Él dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces su palabra viene a ser una auténtica profecía, es palabra del Señor que te habla al corazón a través de su profeta. Y la palabra de Dios es operante en los que creen, y a través de esta palabra el Señor perdona tus pecados y sana tu corazón. Y el sacramento de la reconciliación, hermanos, es un regalo para la iglesia. Por eso debemos celebrar nuestra reconciliación con Dios, no verlo como un sacramento de penitencia duro que nos humilla mucho, sino un regalo de Jesús resucitado, que nos ama tanto, que nos quiere decir que nos perdona. Y Él deja a su iglesia este sacramento para que sus sacerdotes le digan al pecador arrepentido en el nombre de Jesús, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es curioso que tenemos algunos hermanos protestantes que aceptan muy bien la palabra del Señor cuando dice, en mi nombre echarán demonios. Y ellos con mucha fe echan demonios en el nombre de Jesús y se liberan los hijos de Dios. Pero ¿por qué no aceptan esta otra palabra del Señor que nos da poder a los sacerdotes, a los discípulos, a los apóstoles, para perdonar en el nombre de Jesús? Si podemos echar demonios en el nombre de Jesús, porque el sacerdote que ha recibido el sacramento del sacerdocio no puede perdonar en el nombre de Jesús. Hermanos, mucha gente busca motivos por excusarse de que no se confiesa. Y yo veo poco a poco que incluso hay gente que le tiene miedo a este sacramento de la reconciliación, cuando deberíamos acogerlo en nuestra vida como un regalo de la misericordia de Dios. Hay uno que me decía una vez, yo no me voy a arrodillar delante de un sacerdote para confesarme. Le dije, no importa, hombre, confiésate de pie, pero confiésate. No hace falta arrodillarte, pero hay algunos que tienen miedo. Yo me recuerdo que hace algunos meses salía de una ciudad de República Dominicana conduciendo mi coche y yo andaba vestido de camisa y ahí me pasé un poco de velocidad. Se me fue que ahí no se podía pasar de 60 kilómetros en la salida del pueblo y yo iba mucho más rápido. Y ahí había un policía de tráfico que parecía muy bravo. Y cuando me vio, me hizo así, me paró. Y yo pensé, caramba, ahí me embromé yo. Voy a tener que pagar una multa. Pero frené y el hombre con la mano en la pistola se me acercó, la cara muy dura, y dio la vuelta al coche. Y yo le miré y le dije, buenas tardes, ¿usted quiere confesarse? Y él me miró, se asustó y me dijo, ¿usted es un padre? Le dije, sí, yo soy el párroco de la parroquia vecina. Y él me dijo, no, padre, váyase. Se asustó tanto cuando le ofrecí confesarse,
que se le fue todo, le temblaban la rodilla. Y yo vi que hay gente que tiene mucho miedo a este sacramento, cuando no debe ser, ¿verdad? Y hay otros que no le tienen miedo, pero buscan razón, buscan explicar, buscan motivos por no confesarse. Yo me recuerdo un sacerdote oblato que trabaja en el norte de Canadá con los esquimales, y allá los esquimales en el norte de Canadá, en Alaska, viven por grupitos, y él trabajaba en uno de esos pueblos y nos contaba que él ya no se confiesa porque dice que para confesarse él tiene que ir a 110 kilómetros a visitar su primer vecino sacerdote, a 110 kilómetros, y entonces tiene que tomar el avión para ir donde su sacerdote vecino. Y dice, tomar el avión por un pecado venial no vale la pena. Y dice, tomar el avión por un pecado mortal me da miedo porque si se cae. Y entonces él tampoco. No tenía excusa, ¿verdad? Pero cada uno busca excusa. Fíjense lo que nos cuesta este sacramento. Y sin embargo es un sacramento que hace tanto bien al alma. Y en estos días vamos a comenzar el sínodo en Roma. Los obispos con el Papa van a comenzar el sínodo sobre el sacramento de la reconciliación. Y se ve por las directivas ya que están llegando de todas partes cómo el Papa y las autoridades en la Iglesia quieren que el pueblo de Dios vuelva a descubrir la importancia del sacramento de la reconciliación, que es un sacramento para nosotros recibir la paz, el gozo interior, el perdón de Dios y la sanación de las heridas del pecado. Es un sacramento tan humano, un sacramento tan importante que todos lo necesitamos, y es una gracia vivir este año santo de la redención. Es una gracia de Dios, y vemos que el Señor está devolviendo al pueblo de Dios el gusto por este sacramento. Nos está haciendo redescubrir la importancia de este sacramento que tal vez hemos descuidado mucho en nuestra vida espiritual. Y como decía la Virgen Santísima en una de sus apariciones en Yugoslavia, una aparición donde la Iglesia está haciendo un estudio que va saliendo muy positivo por los frutos, y la Virgen decía, si la Iglesia vuelve a la confesión mensual, muchas zonas, muchas áreas enfermas en la Iglesia se sanarán. La confesión mensual es sacramento que nos ayuda no solamente a arrepentirnos, sino a sanarnos de la raíz de nuestros pecados. Y cuando uno se confiesa, hermanos, piensen que es un encuentro con el buen pastor, que no viene a condenar al mundo, sino a perdonarlo, que le va a decir a ustedes, como dijo la mujer adúltera, ¿dónde están los que te condenaban? Nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno. Vete en paz y no peques más. Y no traten, hermanos, de disminuir sus pecados. Lo dijo el Papa Juan Pablo II en Lourdes, hace el 15 de agosto, cuando hizo su peregrinación. Él, en su alocución, recordando las palabras de Pío XII, decía, el mundo moderno ha olvidado el sentido, ha perdido el sentido del pecado. Y mucha gente ahora vive como si no hubiera pecados. Y otros todavía reconocen que hay pecados, pero lo van disminuyendo tanto que parece ser que el pecado no es nada. Yo me recuerdo de esa muchacha que fue a confesarse y dijo, padre, yo me acuso de que dije una mentira, pero una mentirita de nada. Y el padre le dijo, tiene más pecado. Ella dijo también, yo hice una cólera, pero muy pequeña. Y el padre le dijo, ya, terminó. Dice ella, no, con mi novio hemos hecho un niño, pero es chiquitico.
Un niño chiquitico, como que no es tan pecado como un niño grande, ¿verdad? ¿No es verdad que algunos han perdido el sentido del pecado? Y el Espíritu Santo, que está revelándonos lo bueno y lo malo, nos ayuda. Parece que algunos no sabían que los niños eran tan chiquitos. El Espíritu Santo nos ayuda a descubrir la fealdad del pecado y a descubrir la hermosura de la gracia de Dios. Y si ustedes caminan de verdad en el Espíritu, si ustedes quieren crecer en la vida en el Espíritu, en esta renovación cristiana en el Espíritu Santo, comiencen por aceptar lo que dice San Pedro, el vicario de Cristo. Arrepiéntanse, primer paso. Lo repito, lo que dije al principio, arrepiéntanse y háganse bautizar en el nombre del Señor. Renuevan su compromiso bautismal en el bautismo en el Espíritu Santo. Renuncien al pecado, a Satanás y a sus obras. Hagan su profesión de fe, como la vamos a hacer de nuevo al terminar este retiro. Y entonces recibirán la promesa del Padre, la promesa del Espíritu, que es para vosotros, para vuestros hijos, para cuantos están lejos. Termino con esta lectura que el Señor nos ha dado como programa para este retiro. Escuchen bien, es el programa más hermoso que vamos a seguir durante el retiro, y es en Ezequiel 36. Y el Señor nos lo deja como programa para todo este retiro. 36, 25. Muchos de ustedes han leído esta palabra, pero esta es la palabra de Dios que nos da esta mañana. Ezequiel 36, 25 y siguiente. Escuchen ahora. Se lo leo y después lo apuntarán. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados. De todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. Y os daré un corazón nuevo. Infundiré en vosotros un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros. Y haré que os conduzcáis según mis preceptos y observéis y practiquéis mis normas. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y más luego nos dice el Señor, entonces os acordaréis de vuestra mala conducta y de vuestras acciones que no eran buenas, y sentiréis asco de vosotros mismos por vuestras culpas y vuestras abominaciones. El Señor nos quiere dar un profundo arrepentimiento desde ahora, y todos los sacerdotes que estamos aquí, a partir de este momento en que vamos a tener un receso de media hora, vamos a estar disponibles todos, si Dios quiere, para comenzar a dar ese servicio de escuchar su confesión y para decirle en el nombre de Jesús, yo te absuelvo de tus pecados. Darle el perdón del Señor. Cuánta bendición, hermanos, cuando uno vuelve a este sacramento. Decía el cura de Ars que si un día Dios dijera a los condenados, voy a poner un equipo de sacerdotes a la puerta del infierno, y todos los condenados que aceptan confesarse hoy, yo los mandaré a la gloria del cielo. Y decía el cura de Ars con su catequesis tan sencilla, si Dios dijera esto, se vaciaría el infierno. Todos los condenados aceptarían confesarse y pedir perdón públicamente y recibir la gracia del Señor. Pero ya para ellos pasó
el momento de la gracia. Ya después de la muerte no hay más perdón, pero nosotros que vivimos en este año santo de la reconciliación, hermanos, dejémonos purificar por el Señor. Abrid las puertas al Redentor.